Al final, ¿no? ¿Estamos? Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí, por acudir a esta rueda de prensa, donde queríamos informarles de las actuaciones que va a llevar a cabo el Gobierno de la Junta de Extremadura en materia de vivienda y concretamente en el impulso de la promoción de nuevas viviendas públicas. El estudio Housing Monitor, publicado por Ipsos hace unos días, concluye que de los 29 países analizados, España es donde hay una mayor preocupación sobre la vivienda. El 74% de los españoles cree que los poderes públicos no prestan atención suficiente a este problema. 8 de cada 10 personas piensan que no se está siguiendo la ruta adecuada y casi el 50% de la población declara que el Gobierno no está en posición de poder gestionar los problemas relacionados con este bien de primera necesidad. Y ante esta situación, desde luego, nuestro Gobierno no se va a resignar ni se va a cruzar de brazos y tampoco vamos a limitarnos a señalar culpables. Nosotros estamos aquí para poner soluciones encima de la mesa y vamos a asumir la responsabilidad y el mandato que tenemos. Todos los extremeños tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y es nuestra obligación y la de todos los niveles de Gobierno impulsar medidas y políticas que puedan garantizar este derecho. Y bajo ese principio de servicio público y utilizando la fiscalidad como una herramienta útil y eficaz para esta política social, hemos facilitado y estamos facilitando el acceso a la vivienda a miles de extremeños y lo hemos hecho con la aprobación del Decreto Ley de Medidas Fiscales, que lo que ha hecho es reducir de manera significativa la carga fiscal que estaban soportando los contribuyentes extremeños cuando compraban una vivienda y también promoviendo el alquiler. Hemos cumplido y lo hemos hecho bajando el tipo general del impuesto sobre transmisiones de un 8 a un 7% para aquellos inmuebles que no superen los 180.000 euros. Lo hemos reducido al 5,6% cuando se trate de familias monoparentales, de familias numerosas, de personas con discapacidad y hasta un 4% cuando se trate de jóvenes menores de 36 años. Cumplimos declarando exentas aquellas donaciones que se realizan de padres a hijos menores de 36 años, cuando lo que se done sea una vivienda, sea el dinero para comprar una vivienda o sea un solar para construirla y su valor no supere los 180.000 euros. Y hemos cumplido impulsando el alquiler con una bonificación del 100% del rendimiento obtenido cuando lo que se alquile sea una vivienda vacía y el 15% de las cantidades invertidas en la rehabilitación de vivienda destinada al alquiler en aquellos municipios inferiores a 3.000 habitantes, incluyendo, por supuesto, las pedanías. La fiscalidad es clave para el acceso a la vivienda y nosotros lo tenemos muy claro. Ahora solo falta que también lo tengan claro el resto de grupos de la oposición, porque si estas medidas eran positivas hasta hace unos días en las negociaciones y todos estábamos de acuerdo, pues ahora lo son también y por eso deberían ser respaldadas en la Asamblea. Somos conscientes de que las rebajas de impuestos que proponemos no son el único mecanismo para facilitar que haya más extremeños con un hogar y por eso debemos acompañar a esa política fiscal justa de construcción de vivienda pública. Esta es la manera responsable de atender una necesidad de miles de extremeños que lo que están deseando es quedarse en su tierra, es iniciar un proyecto de vida aquí, es construir su familia en nuestra región. Por eso hoy nos hemos querido comprometer con ellos, con el programa Habita Extremadura, y con esta actuación vamos a impulsar la promoción para construir al menos 3.036 viviendas de protección oficial en régimen especial hasta 2027 en Extremadura. Y con ese objetivo hoy hemos rubricado, junto a las 11 entidades bancarias que hoy nos acompañan, una declaración con la que adoptamos públicamente ese compromiso. Este es el primer paso, pero un paso decisivo, para impulsar un importante número de viviendas públicas a construir. Cada parte asume sus competencias para que en conjunto podamos funcionar con un sistema que precisa de suelo público, que precisa de financiación y, por supuesto, también de una empresa que impulse estos proyectos. Urbipesa dispone de solares propios
otros son propiedad de la Junta de Extremadura y también dispondremos de suelo de propiedad municipal para este fin. Serán, como digo, viviendas de protección oficial que vamos a financiar con préstamos con las entidades que hoy han manifestado su compromiso para dar respuesta a este problema de vivienda en Extremadura. Y las entidades firmantes son Abanca, Banca Puello, BBVA, Banco Santander, Bankinter, Caja Almendralejo, Caja Rural de Extremadura, CaixaBank, Ibercaja, Sabadell y Unicaja. Estamos hablando de una inversión total superior a 400 millones de euros y yo quiero agradecer, por supuesto, a todas las entidades financieras que están aquí su predisposición y su empuje desde el primer momento. Este es otro ejemplo de colaboración público-privada que lo que busca es el bienestar de los extremeños y, en este caso, también el desarrollo del sector inmobiliario y de la construcción. Se trata de viviendas protegidas de régimen especial y van a poder acceder a ellas aquellas familias que no tengan otra vivienda en propiedad y cuyos ingresos no superen 4,5 veces el IPREM, es decir, que los ingresos familiares no pueden ser superiores a 37.800 euros anuales. Les puedo adelantar que ya hay promociones que están bastante avanzadas, como es el caso de Cáceres, donde vamos a impulsar la construcción de 200 viviendas en el barrio del Junquillo y para las que ya tenemos 320 solicitudes. En este momento ya se ha licitado el proyecto de ejecución y se prevé que las obras puedan empezar en el primer semestre de este año, con una duración de 16 a 24 meses. Van a ser 4 torres en abanico, con viviendas de 2 tipos. Por un lado, habrá pisos de 60 metros cuadrados, de 2 habitaciones, con garaje y trastero, con un importe IVA incluido de 110.000 euros, y habrá otro tipo de vivienda más amplia, de 80 metros cuadrados, con 3 habitaciones, garaje y trastero, con un importe de 139.000 euros, IVA incluido. Otro ejemplo de promociones avanzadas, ya sabéis que está en Zafra, en donde la urbanización Torre de San Miguel está en fase de licitación de obras, y estas van a arrancar en apenas 3 meses. Una urbanización que va a estar compuesta por 16 viviendas unifamiliares, con una inversión total de 2.100.000 euros. Quiero comunicarles que todas las promociones de este programa, del programa Habita Extremadura, van a tener en común 3 características. Estamos hablando de un tipo de vivienda que se diferencia del resto por un diseño genuino. En segundo lugar, por la eficiencia energética, donde las familias van a poder experimentar un ahorro importante en su factura de energía. Y el tercer elemento, por supuesto, es un precio asequible. Son todas viviendas de régimen especial que tributan a un 4% de IVA, cuando normalmente lo hacen al 10%, y por eso pues, conlleva un precio de venta muy competitivo. Además, los compradores se pueden beneficiar de las ayudas que da la Junta de Extremadura a la entrada y que suponen un aporte de 10.000 euros extras para menores de 36 años y de 9.000 para el resto. La vivienda en Extremadura es una absoluta prioridad y ante un problema de esta envergadura, el Gobierno lo que hace es escuchar, comprometerse y cumplir. Y si tienen alguna pregunta, les podré atender a continuación, pero ahora vamos a dar paso a un vídeo muy breve que lo que muestra es el espíritu de este programa, del programa Habita Extremadura, y que es precisamente el poder convertir nuestra tierra en un hogar. Muchas gracias. Hay quien dice que uno es del lugar en el que vive. Otros sostienen que son del sitio en el que nacen. Aunque la mayoría coincide en que todo comienza en un hogar. Ese lugar donde cada día despiertas con nuevas oportunidades. Donde tus recuerdos, tus inquietudes y tu familia encuentran su espacio para crecer. Creemos que un hogar debe inspirar tanto como proteger. Por eso pensamos en el mañana, mientras construimos el hoy. Hogares que cuiden el planeta. Hogares sin gasto energético. Hogares con un precio justo. Queremos que el verdadero lujo, vivir en esta tierra, no tenga que ser inalcanzable. Estamos aquí para hacer algo más que construir casas. Creamos comunidades. Construimos sueños. Diseñamos futuro que trasciende generaciones. Porque entendemos que un hogar no es solo un edificio, es el escenario de tu historia. Urbipexa,
Tu vida merece un hogar que esté a la altura de tus sueños. Me siento la obligación, vamos, igual que los compañeros, pero a ser Caja Rural de Extremadura, pues lógicamente nosotros cualquier iniciativa de Extremadura, ¿cómo la vamos a valorar e intentar de llevarla a cabo? Exactamente igual que el resto de compañeros, aunque no sean de Extremadura y sean de otro sitio, pero coincidimos todos y prueba de ello que estamos aquí todos para pues apostar por este proyecto que seguro que es bueno para Extremadura. Es una necesidad que, como ya ha dicho la presidenta, no es solo de Extremadura, también a nivel nacional, pero bueno, estando en Extremadura, pues habrá que empezar a solucionar el problema de Extremadura, luego lo otro será de otra manera. Nosotros aquí estamos, presidenta, creo que la voluntad es firme y nada, y para adelante, que nos dé trabajo cuanto antes, que lo necesitamos. Nada. Urbano, ¿te quieren preguntar? Sí, sí. A ver si me he metido yo ahora en un marrón. No se puede ser voluntario muchas veces. Un voluntario como en la mili, ¿no? Tú eres voluntario, vete para allá. Le quería preguntar, ¿cuál es el papel de los bancos? No sé, entiendo, financiar la obra, las hipotecas van a tener, bueno, pues unas condiciones mejores que las del resto del mercado. ¿Cuál es el papel de los bancos en este programa? Entidades financieras en la primera fase, lógicamente, pues financiar la construcción. Luego, lógicamente, pues habrá que intentar de negociar con los adquirientes por la subrogación de las hipotecas o lo que cada entidad considere, pero la primera fase pues es aportar financiación para la construcción de las viviendas, si no me equivoco. Sí, sí, muy bien. Entiendo que la financiación, o la presidenta, ¿es completa a partir de los bancos o es mixta? ¿Va a haber presupuesto público a la vez que financiación privada para desarrollar este programa? Sí, la financiación que realizarán las entidades bancarias es de un 80%, porque el otro 20% lo ponen los propietarios, los que adquieran esa vivienda a la entrada. Esa es mi pregunta. Nos escucha un ciudadano, ¿qué puede esperar de este programa, ¿no? ¿Cuál van a ser esos precios más competitivos que los del mercado, ¿no? Sí, bueno, creo que os acabo de poner el ejemplo de Cáceres, que es una de las promociones que está avanzada, y estábamos hablando de IVA incluido viviendas de tres habitaciones, 139.000 euros, y de 110, creo recordar, las de 2 habitaciones. Esto en el ejemplo de Cáceres, que dependerá de dónde se construya y dependerá de bastantes factores. Pero, como digo, la Junta de Extremadura sí que aporta ayudas a la entrada y luego también podrán beneficiarse pues, del resto de cuestiones y beneficios fiscales que nosotros hemos aprobado recientemente. ¿Se podrán beneficiar personas de que no sean de los municipios donde se construya? Como esto es una invitación también a los ayuntamientos para que cedan su suelo público. Una novedad y es que se puede inscribir en 2 municipios. Esa demanda, esa necesidad de vivienda pública la puedes realizar esta vez en 2 municipios de nuestra comunidad autónoma. Pero lógicamente tienen que estar viviendo aquí. Sí. Sí, buenos días. Enlazando con lo que ha comentado Rubén de los ayuntamientos, usted cuando anunció este programa, invitó a los ayuntamientos a que cedieran también suelo público para incrementar el número de viviendas. Me gustaría saber la receptividad de los consistorios extremeños, si han tenido noticias de ayuntamientos que estén interesados. Claro, sí. Yo creo que esta necesidad pues es pública y notoria, somos todos conscientes y yo creo que todas las administraciones estamos involucradas en darle solución a este problema. La estimación de este número de viviendas de 3.036 es una primera estimación que se hace teniendo en cuenta el suelo público del que ya disponemos, de aquellos ayuntamientos que ya han puesto a disposición el suyo, pero lógicamente se podrá ver incrementado en función de la demanda y la disposición de suelo municipal por parte de los ayuntamientos.
Hola, buenos días. Ha dicho que hay 2 promociones ya en marcha, en Cáceres y en Zafra, creo que ha sido. No sé si hay alguna más y si podría decir también dónde se van a construir estas 3.000 y pico viviendas. Bueno, pues las 2 que están avanzadas son esas, el resto iremos impulsándolas a lo largo de este año 2025 y el año 2026. Y dónde se van a ubicar, pues en el territorio de nuestra región, en ciudades como Cáceres, Badajoz, Navalmoral de la Mata y en municipios más pequeños, como puede ser Hervás. Nosotros tenemos un estudio y un análisis, como digo, inicial hecho de esas posibles ubicaciones en función de la demanda, de la renta de las personas que demandan y que tienen esa necesidad y del suelo que tenemos. Si queréis, os facilitamos el estudio inicial que hemos hecho, pero como digo, es una primera aproximación y es un mínimo que podrá ir creciendo en función de la disposición de suelo y de la demanda que exista. Buenos días. Quería preguntarle, entiendo entonces que el conjunto de las 3.000 viviendas, la gran mayoría va a ser en suelo o que ya tiene Urbipexa o que es suelo público de la Junta, va a ser entonces construido todo por Urbipexa, ¿no? No se va a adquirir ningún tipo de inmueble ya para rehabilitar ni nada, sino va a ser obra nueva y construido por Urbipexa. Eso es, va a ser impulsada la promoción por Urbipexa, construirán las empresas constructoras, ¿vale? Nosotros, Urbipexa lo que hace es encargarse de poner el suelo a disposición y de impulsar los proyectos, la licitación y luego pues serán empresas las que se encarguen de construir las viviendas. Y después yo quería preguntar por otra cuestión. Este fin de semana también había salido la noticia en un medio digital acerca de un presunto desvío presupuestario en el ejercicio de 2023 por parte del anterior Gobierno. No sé si puede hacer una valoración, si ya tiene detectado ese desvío presupuestario, hacer una valoración general, y también si va a tener, a partir de la Consejería de Hacienda, si va a haber una explicación un poco más exhaustiva de en qué ha consistido este desvío y sobre todo si va a tener algún impacto en las cuentas bien del año pasado, de cierre del año pasado o bien de este año, porque al final si esa cantidad se ha ocultado debería aflorar en algún ejercicio presupuestario. Bueno, esta información se deduce de un informe del Tribunal de Cuentas y es del ejercicio 2022. Yo lo que tengo que decir aquí creo que ya lo he comentado, pero lo repito, creo que el Gobierno del Partido Socialista en esta región lo que merece es el Goya al mejor maquillaje, porque no solo han sido capaces de crear una plaza a medida del hermano de su jefe y vestirla de concurso público, sino que también manipulan el déficit para tapar un agujero de 166 millones. Yo lo que creo es que quien debe dar explicaciones aquí es el Partido Socialista en nuestra región y explicarle a todos los extremeños en qué ha consistido esa maniobra de maquillaje perfecta. ¿Y me habías hecho otra pregunta? Perdón. Esa es la forma que tenía el PSOE de operar. No tiene ningún impacto. Nosotros somos un gobierno transparente y lo que hacemos es publicar con luz y taquígrafo todas las cuentas y no manipulamos los números. Nosotros no hacemos eso. Nosotros consignamos en el presupuesto de ingresos lo que verdaderamente vamos a ingresar y en el presupuesto de gasto lo que podemos gastar. Sobre las hipotecas, quería saber si la subrogación sería con las mismas condiciones para todas las entidades o si cada una va a establecer sus propias condiciones y si pueden afinar un poco cuáles serían esas condiciones para la gente. Y luego, por otra parte, el que quiera adquirir una vivienda de este tipo, ¿dónde tiene que acudir? ¿Se tiene que apuntar al registro? ¿Tiene que ir a una inmobiliaria? ¿Cómo va a ser el proceso? A ver, las condiciones dependerán de los concursos que se saquen de los préstamos que se realicen con las entidades bancarias. Eso se verá en cada una de las promociones. ¿Y dónde tienen que apuntarse? Bueno, ahora hay un registro que tiene Urbipexa, que es donde tendrán que apuntarse las personas que tengan esta necesidad de vivienda para poder ser adjudicatarias de una. Presidenta, buenos días. Yo quería preguntarle por una cuestión que ha mencionado de forma tangencial. Pedía responsabilidad de apoyo de los grupos de la oposición para el decreto de medidas fiscales en materia de vivienda. Quería saber si había habido algún tipo de contacto, si se ha puesto en contacto ustedes con la oposición o ellos con ustedes para llevar a cabo algún primer encuentro, ya que faltan ya pocos días para que
para que venza el plazo y se pueda aprobar en la Asamblea. Gracias. Gracias. Bueno, esta serie de medidas que nosotros hemos plasmado en este decreto ley de medidas fiscales son medidas que ya estaban contempladas en el presupuesto, en el proyecto de ley de presupuestos para el 2025, por tanto son medidas habladas y requete habladas con todos los grupos de la oposición. Todas las medidas que están incluidas son medidas que tenían el ok de los partidos que se han querido sentar con nosotros a intentar negociar, es decir, de Vox y del Partido Socialista. Estamos hablando no solo de estas medidas fiscales que facilitan el acceso a la vivienda, sino también de bonificaciones que se realizan a las personas enfermas de ELA y a su familia. Estamos hablando del impulso que se puede dar con el patrocinio a deportistas. Estamos hablando del impuesto de sucesiones y donaciones, de equiparar a los familiares que tengan una especial vinculación, aunque no tengan un parentesco legal con los grupos 1 y 2. Todas estas cuestiones ya están vistas y analizadas. Yo lo que planteo es que si estos grupos en estos días han cambiado de opinión y lo que le parecían medidas buenas para los extremeños ahora no lo son, lo que tienen que hacer es explicar por qué no lo son, cuáles no son, cuáles quieren aumentar o disminuir, cuáles les gustan, pero la posición era muy clara. De hecho, nosotros incluimos estas medidas porque tienen el ok de todos los grupos. Bueno, pues muchas gracias.